Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con la unidad latino-caribeña. Martes, tiempo de hablar de política internacional con José Ismael Román. Es un lujo tenerlo acá, no siempre eso es posible. Ayer era muy cotidiano, pero luego otras responsabilidades nos lo han quitado un poco, pero a veces saca el espacio y viene. Hay un tema que no es que sea un tema obligatorio, pero es un tema que siempre está ahí, el tema Cuba. Y en estos días, mes de octubre, septiembre, siempre Cuba vuelve a la palestra con el tema Asamblea de Naciones Unidas, el tema del bloqueo, de la agresión, el tema del Día de la Cultura Cubana, que es el 20 de octubre, el tema de la solidaridad internacional con Cuba, que es el 10 de octubre, el tema del Che, 8, 9 de octubre. Entonces hay muchos eventos, muchas actividades, y hay mucha opinión que circula, que se analiza, que se reflexiona, que se difunde en torno al tema Cuba. Ahora en Naciones Unidas volvió el tema Cuba y vuelve la actitud de Estados Unidos de hablar nuevamente de ese lenguaje agresivo contra Cuba, de sanciones y esto. Bueno, José Ismael, ¿qué tenemos en relación al tema Cuba en estos días, en estos momentos? Sobre todo que ya Cuba tiene una dinámica diferente, un nuevo presidente, ya no está Raúl Castro, ya no está Fidel Castro, está la impronta, está lo que ellos sembraron, pero Cuba sigue marchando. Y yo creo que, a propósito de este tema, a quienes han adversado a Cuba, no solo ha sido en el caso del imperialismo, los Estados Unidos, y también esos sectores internos que ellos financian. Miren, está el nuevo presidente de Cuba y la actitud del gobierno norteamericano sigue siendo hostil. Yo quiero plantearle a ustedes cuáles han sido los momentos en que ha vivido Cuba a partir de la posibilidad de un poco armonizar su política de acercamiento con Estados Unidos. ¿Cuánto le interesaría a Cuba ese tipo de acercamiento y a los intelectuales, a la cultura norteamericana y a todos nuestros pueblos ese intercambio? Porque nos favorece. Es lamentable, por ejemplo, el mundo del disco lo manejan sectores en Estados Unidos, en Miami, y eso afecta a los cubanos y afecta a los dominicanos y dominicanas que nos pronunciamos a favor de Cuba o que intercambiamos con Cuba, porque entonces ellos nos castigan. Sus leyes están mucho más allá. Miren, se rompieron las relaciones a partir del triunfo de la revolución por la hostilidad y la defensa misma de ese grupo de gente que encabezó la revolución, encabezado naturalmente por Fidel y todo un grupo de hombres y mujeres que estuvieron allí. Entonces, a partir de 1977, Estados Unidos llega, a través de los demócratas, llega a un gobierno con un tinte aparentemente democrático, ¿no? Así como ellos se denominan demócratas, pero la política del imperio no cambia, que fue el caso de Jimmy Carter. Restableció las relaciones con Cuba, estableciendo allí una oficina de negocio, pero inmediatamente el Estado norteamericano aprovechó eso para tratar de subvertir a la nación cubana con todas sus agencias, todo un grupo de cosas, de provocaciones, que cómo se movían los agentes de la CIA y así sucesivamente, con ese descaro, con un Jimmy Carter que mantiene un perfil de reconocimiento a nivel internacional. Pero después, con el caso de, a partir de 2015, con Obama, bueno, un presidente que por su procedencia y tanto de partido como su condición racial y de entender a los países, entre comillas, latino-caribeños, iba a ser diferente, y así intentó caminar, pero nos quisieron hacer ver que era para tratar de armonizar, pero en su discurso dijo: vamos a llegar directamente al pueblo cubano para desde ahí promover la democracia en Cuba. Eso fue la decisión en el 2017, 2015. Hay unas cosas, José Ismael.
Yo no pienso que Barack Obama llegó hasta ahí porque él quiso. También en Estados Unidos hay una presión interna de empresarios que han sentido y que sienten que se fueron quedando atrás en hacer negocio con Cuba, porque canadienses, alemanes, sobre todo canadienses y españoles, tienen inversiones en Cuba, en el área del turismo, en el área de la minería, y entonces Estados Unidos se iba quedando atrás. Y Estados Unidos tiene todo el potencial para ser un suplidor de alimentos, con el tema del maíz, de la soya y medicamentos. Entonces no estaban haciendo negocio, y el capitalismo se caracteriza por la manera de hacer negocio y por buscar intereses. Entonces hay una presión interna en Estados Unidos. Obama da el paso, pero hay que recordar que Hillary Clinton dice seguimos con los mismos objetivos por otro método. ¿Y cuáles son los objetivos históricos en estos 60 años de Estados Unidos? Tumbar la revolución cubana o el gobierno cubano y retrotraer a Cuba a los tiempos del pasado, a ser parte del traspatio imperial. Entonces la política sigue siendo la misma. Hubo un endulcoramiento en las relaciones, pero el objetivo se mantiene de tumbar todo ese proceso revolucionario. Y no creo que Obama llegara ahí porque él quería, por la condición racial del Partido Demócrata. También hay una presión interna de los productores norteamericanos que quieren hacer negocio con Cuba. Y como tan pronto Obama va, enseguida la visita de empresarios norteamericanos, de la gente del cine, de artistas, de la cultura, etcétera, porque en esto se mueven los intereses. Ahora, Donald Trump ha echado todo hacia atrás con no solo con su lenguaje guerrerista, sino por lo que él representa, y esos empresarios, esos intereses en Estados Unidos se han quedado callados frente a Donald Trump. No ha habido una reacción que uno esperaba que podía haberla, porque ellos pudieron envalentonarse, los empresarios norteamericanos, con ese paso adelante que se dio con Obama, porque quisiera Obama o no, fuera su voluntad o no, se dio un paso adelante. Sin embargo, ahora mismo todos hacen silencio en Estados Unidos frente a este discurso agresivo, más que agresivo, desafiante de Donald Trump y lo que él representa en la Casa Blanca. Sí, pero yo creo que esto ha sido también injusto con ellos, porque los empresarios norteamericanos siguen ahí. Lo único que hay que reconocer el papel, la capacidad del lobby cubano en Estados Unidos. Tienen, en el mismo Congreso, tienen representantes y presionan de tal manera. ¿Injusto con los empresarios? No. Me dice que haya sido injusto. ¿Con quién? No, injusto con los empresarios, porque ellos siguen yendo a Cuba. Han reclamado públicamente la necesidad de ampliar ese intercambio. No lo siento ahora. No lo siente, frente a la actitud de hay toda una Trump. campaña mediática para ocultar eso. Y además es que los republicanos, que es donde está el lobby cubano, tienen el control de todo. Una pregunta ahí. Había vuelos desde Estados Unidos hacia Cuba después de Obama visitar La Habana, desde 18 aeropuertos. ¿Eso se mantiene? ¿Donald Trump no ha tumbado eso? Sí, no, Donald Trump ha ido afectándolo lentamente, porque el interés de ellos es que han visto algún nivel de respiro en el intercambio cultural, comercial, ligeramente tecnológico con Cuba, y en el área de turismo, que es uno de los sectores que económicamente ha ido desarrollando Cuba. Ellos decidieron afectar ese renglón. Las embarcaciones, hablo de los cruceros, siguen yendo desde Canadá, porque tú sabes, las leyes de Estados Unidos son extraterritoriales y se la aplican a otros países, y a pesar de eso ligeramente se mantiene. Pero ese es el interés de Estados Unidos, afectar el turismo norteamericano que llega a Cuba. Pero más que eso, con Donald Trump, habló a partir del 2017, han marcado eso. Y mire, se inventaron para crear y alejar la dificultad del acercamiento de los dos pueblos, se inventaron una agresión, entre comillas, que Cuba estaba haciendo contra los funcionarios estadounidenses en la embajada que ellos tienen en La Habana, que fue una acción sónica que creaba una distorsión, creo, en la escucha, que incluso muchos tuvieron que salir, entre comillas, a tratarse. Claro, eso fue una treta de Estados Unidos para disminuir el personal
por ejemplo, el problema migratorio de Cuba se ha disminuido porque no hay personal casi en la embajada, porque eso es parte de ir disminuyendo ese acercamiento que se produjo con Obama. Claro, eso no solo lo han utilizado con Cuba, mira que en el caso de China también estuvieron acusando al gobierno chino de hacer esa misma jugada para afectar los funcionarios estadounidenses en las embajadas. Pero Estados Unidos lo que hace es crear bases, porque Cuba ha ido desarrollándose desde el punto de vista tecnológico en unos intercambios con Rusia para cuestiones satelitales, y persisten en mantener escuchas, llevar equipos sofisticados para tener en la proximidad y apoyar a los grupos mantenidos por ello en Cuba para seguir la subversión en este hermano país. Volviendo al tema económico y lo de las relaciones y lo que se inicia con Obama, usted dice que yo soy injusto con los empresarios norteamericanos. Es que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba mueven la economía en ambos países, porque si reinician los vuelos normales, no han sido tan normales, pero el hecho de que despeguen aviones hacia Cuba desde 18 aeropuertos significa que hay un movimiento de pasajeros importante, y eso implica la venta de boletos, los aeropuertos cobran impuestos por despegar de allí, la gente que va mueve la economía en Cuba, pero mueve la economía norteamericana, que es una economía también en recesión. Pero está el tema de las embarcaciones, está el tema de los medicamentos, el tema de la venta de alimentos. Es decir, las relaciones mueven la economía, mueven diferentes renglones de la economía que favorecen no solo a Cuba, favorece por igual a Estados Unidos. Indiscutiblemente. Porque incluso Estados Unidos ha tenido que dar más visas a ciudadanos en el mundo para poder mover su propia economía. Aquí, por ejemplo, han estado dando más visas que lo tradicional. Yo, por ejemplo, nunca pensé que a mí me iban a dar visas y me dieron 10 años. Ya he ido, ¿cuántas? 7, 8 veces del 14 para acá, y eso implica movimiento económico. Porque cuando una gente sale, mueve la economía del país de donde sale, pero mueve del país de destino. Entonces, eso es importante. No es que soy injusto, Josimar, yo siento que no estoy percibiendo las informaciones en términos de los medios que yo percibía un año después, o los primeros 12 meses de la salida de Obama. Hasta que entra Donald Trump, la cosa como que baja. Usted me dice, hay un control de las informaciones, hay un control mediático, pero ¿son lo mismo los movimientos económicos? Usted dice que no, que algunas cosas la han regulado, el caso del turismo. Han ido limitando para afectar, pero hay otro renglón que casi no sale, que es el problema migratorio. Ya usted no ve, claro que esa era una de sus políticas, ellos llegaron a acuerdo con el gobierno cubano para controlar eso, el problema migratorio y la recepción por parte de Cuba de sus emigrados. Claro, es una política que tiene el gobierno cubano de tratar de volver a su población, porque sabe la importancia del activo que tiene fuera de Cuba, que nosotros vemos con buenos ojos que eso suceda. Mira, hay una cosa, hay una moneda que tiene dos caras. Cuando a Cuba retorna esa población cubana ya retirada en Estados Unidos, entre 70 a 75 años, 65 años, de 65 a 80 años, esos cubanos retornan porque tienen mayor seguridad en Cuba, y como cubanos tienen acceso a los servicios de salud. Eso ayuda y favorece a esos ciudadanos que retornan a la patria a encontrarse con sus raíces, pero que tienen mayor seguridad social y mayor seguridad en términos de los servicios de salud. Pero también a Cuba le favorece porque esos ciudadanos retirados reciben una pensión, entonces es una divisa que entra al mercado cubano, a la economía cubana. Es decir, por eso digo, ese retorno es como una moneda de doble cara. Cuba le va a dar la seguridad social, que pueden transitar, dormir en un parque, están más seguros, no hay esa inseguridad que hay en nuestros países. Le va a brindar los servicios de seguridad en términos de los servicios de salud, pero esa gente también entra con un dinerito, porque son retirados y tienen una pensión, y de alguna manera va a llegar ese dinero a Cuba para le ayuda a mover la economía. Entonces hay que ver la cosa por ahí también. Claro, pero el intercambio también tecnológico es importante, que Cuba, aunque Estados Unidos persiste en no permitir que llegue mucha tecnología a Cuba, pero es importante eso que se ha estado dando con los científicos, tanto los medicamentos que han sido reconocidos por laboratorios norteamericanos,
aunque ellos insistan en romper, en evitar, por ejemplo, con los artistas, todo eso es importante que se está dando y que beneficia a Cuba, pero nos beneficia a todos y a todas en la medida en que tenemos a mano la posibilidad de comprar cualquier medicamento contra el cáncer, que ha sido con cáncer de pulmón, que ha sido una de las últimas novedades, también contra el pie diabético, diabético, ¿no? Que Estados Unidos también tiene otra versión. Entonces todas esas cosas importantes, ojalá que la discordia fundamentalmente de los imperios, cuando ven amenazados de que otras naciones pudieran desarrollarse sin el control de ellos y le permitieran a Cuba o cualquier otro país desarrollar su tecnología, como ha estado pasando con Bolivia, con Venezuela, que tienen tecnología del espacio, que están lanzando satélites a través de otros países, pero eso, Argentina también, que aunque lo esté entregando hoy, pero hay un nivel de desarrollo importante en todo nuestro continente, y en el caso de Cuba es importante, pero la sociedad cubana se ha planteado en estos nuevos tiempos también dar una respuesta en el orden social y económico, viendo una nueva constitución, que eso es importante, que en República Dominicana se conoce muy poco esto, y los medios de comunicación también tienen silenciado ese tema por la forma en que se desarrolla la participación popular. Todas esas cosas son importantes y la minimizan en los medios de comunicación. Las relaciones del pueblo cubano con el pueblo norteamericano, de pueblo a pueblo, siguen ahí con la limitación del bloqueo, pero las relaciones formales en términos en política de Estado favorece a ambos pueblos, porque incluso Cuba tiene avances en materia de salud que pueden ayudar mucho al pueblo norteamericano en la producción de vacunas, y entonces esa limitación que impone Estados Unidos al pueblo cubano al propio tiempo afecta al pueblo norteamericano, que le quita la posibilidad de conseguir vacunas fundamentales en temas de salud prioritarios, lo del pie diabético y en otro tipo de cáncer, otro tipo de medicamentos, porque la tecnología cubana, la tecnología en salud cubana, la investigación, la bioingeniería cubana ha avanzado mucho, porque ha habido una dedicación en esa dirección. Entonces lo del bloqueo afecta tanto a Cuba como al pueblo norteamericano, e incluso al pueblo norteamericano en cuestiones básicas de salud, pero también a productores y a empresas norteamericanas que quedan fuera del mercado Cuba. José Mael, en estos días vimos en la Asamblea de Naciones Unidas, que se da siempre en el mes de octubre, el tema Estados Unidos frente a Cuba, el tema del bloqueo, pero ahora sacó un tema prisionero político en Cuba, y sacó que 108, 102 presos políticos en Cuba, y Cuba les respondió con una diplomática como de la diplomacia cubana. No importa que sea mujer, que sea hombre, hay un coraje, hay una dignidad, hay un decoro y hay un talento, hay una capacidad político-diplomática para responderle a Estados Unidos en cualquier terreno. Y ahora se dio la discusión en Naciones Unidas. Fue interesante, los medios lo destacaron, cómo se dio la defensa de Cuba y también de otros países que la acompañaron allí. Estados Unidos metió por los cabellos, alado por los cabellos, el tema en una de esas reuniones pequeñas, pero era para hacerla como parte de los medios de comunicación, para meter el tema a Cuba, para que la Comisión de los Derechos Humanos siguiera pues sancionando a Cuba, que ya en los últimos tiempos no es así, porque ustedes saben la realidad. Aunque Estados Unidos tiene mucha influencia, Estados Unidos había quedado fuera incluso de esa comisión que valora desde Naciones Unidas el problema de los derechos humanos, aunque ellos como nación hacen una valoración de los países, porque se consideran también con la capacidad, con la gloria, pues, con el derecho, como que son la policía del mundo. Claro, de sancionar incluso porque tú violas los derechos humanos. Pero no hay un país donde más se violan los derechos humanos que en Estados Unidos, y eso está probado. Ahí está, contra los negros, contra los migrantes, lo que pasó con los niños. Entonces los cubanos dieron una lección y el tema pues lo boicotearon ahí en Naciones Unidas. Aquí vimos imágenes en Estados Unidos de niños esposados, sí, hijos de migrantes. Sí. Pero ¿cómo es posible? Si eso ocurre en Venezuela, Estados Unidos desata los infiernos contra el pueblo venezolano.
Así. Señor, ¿y cómo pensar que a esta altura de la humanidad exista en una sociedad tan desarrollada como Estados Unidos ese tipo de barbarie? Porque son mentalidades cavernarias, porque no solo lo veamos en Estados Unidos, hay que verlo alrededor del mundo, cómo están tratando a los migrantes, a los que llegan y que han producido riqueza. Pero de Estados Unidos uno no esperar eso cuando ellos viven hablando de nosotros, el comportamiento en el caso de República Dominicana con relación a los haitianos y así sucesivamente. Señores, es triste ver cómo se desarrollan cosas como esta. Ahora, ¿qué tú prevés con esta arremetida de Trump contra Cuba, contra los países, ahora que se va a ver el tema del bloqueo, que Cuba sigue rompiendo la barrera y estando adelante, cuál pudiera ser el resultado en las votaciones de Naciones Unidas? No sé si pudiera ser extemporáneo. No, se va a mantener la correlación de fuerza. Estados Unidos se queda con 2 votos, el propio suyo y el de Israel. Ahora puede que aumenten el número de abstenciones. No creo que Argentina vote en contra del bloqueo, pero se abstiene. Lo propio puede pasar con Brasil. Es decir, el número de abstenciones puede aumentar. Y si aumenta el número de abstenciones, va a disminuir el voto a favor de Cuba. Pero no van a ser votos abiertamente a favor de Estados Unidos. Yeah. Estos países, porque ha habido un auge de la derecha asociado por Estados Unidos en el continente, caso Brasil, caso Argentina, caso Honduras, entonces algunos de estos países pueden abstenerse, que históricamente han estado votando a favor de Cuba, es decir, votando contra el bloqueo, votando en la lógica natural, porque no es concebible que a estas alturas de juego de la humanidad un pueblo o un país, un estado, esté bloqueando a otro estado, simplemente por diferencia política. Entonces pienso que sí, que la abstención puede aumentar, pero no va a aumentar votos a favor de Estados Unidos y en contra de Cuba. Ya, pero eso de bloquear a otros países todavía sigue en estos tiempos con otras naciones, como es el caso de Venezuela. Estados Unidos le tiene un bloqueo, sí. Y tú lo planteabas ahorita con claridad, cómo han ido cercando ese país económicamente, alrededor otros países con descaro, planteando incluso una intervención militar en Venezuela. Sí, pero lo de la intervención no es real, es un discurso de terror mediático. Y te ponen a Colombia, te ponen ahora al gobernador de Puerto Rico, te ponen al presidente del Perú, te ponen al de Brasil, te ponen a Macri en Argentina a hablar sobre todo esto. Y van creando como un cerco. La agresión militar no va a ser real, pero es un terror dirigido contra la población de Venezuela para que siga esa estampida. Porque la gente entonces se mete en terror porque se trata de eso. Y entonces es una agresión verbal, mediática, de terror, para meter miedo. Porque eso hacia adentro en Venezuela crea un malestar, crea una dificultad porque la gente no se siente seguro, piensa que en cualquier momento habrá bombardeo o habrá tiroteo. Pero no van a llegar a esos extremos. Donald Trump, iba a decir una expresión, pero no tienen de jabón. Pero si tuvieran de jabón, yo dijera, el tipo no está tan loco. No, él no está tan loco. No, es así las cosas. Así va él. Se nos fue el tiempo. A pesar del bloqueo, Cuba está renovando su modelo económico y va para adelante. Va para adelante con Miguel Díaz-Canel. Claro que sí, naturalmente. Se mantiene la línea de la revolución. Claro, sí, a pesar. Hay muchas cosas. Ojalá tú pudieras producir un programa donde especialistas pues vieran cómo va la discusión y qué temas se tiene en el tablero. Diferente aquí, que nos están poniendo el tema de que si hay que leer la Biblia o no, para que ustedes vean el desarrollo de esa sociedad y cómo esa población participa, opina y las cosas que pudieran salir de esa discusión, de esa sociedad que se actualiza, no que será nueva, sino que se actualiza. Hay una canción que dice Cuba va. Osimael, gracias por estar con nosotros aquí en el espacio, todo el programa. Qué interesante la conversación de diferentes temas internacionales, pero que son actuales, que están ahí. Se nos quedó el tema Brasil, que hay unas elecciones que están pautadas por ahí. Rápidamente, ¿qué puede pasar en Brasil? Bueno, ayer Marina da Silva se pronunció. ¿La ecologista? Sí, la ecologista, la cristiana. No lo cristiano, eso de pare de sufrir. Los bandidos, que son los que están sosteniendo a Bolsonaro como iglesia cristiana.
a nivel de todo el continente. Es una iglesia muy fuerte. Aquí en República Dominicana tuvieron mucha presencia, pero a partir de que su líder cayó preso por desfalco y un grupo de cosas, han bajado el perfil. Pero esa iglesia tuvo mucha, y hay muchas imágenes de ella. Pero Marina, ¿qué dijo? Marina no, dijo que en contra de ese discurso antiindígena, contra las mujeres, segregacionista, que crea dificultades en Brasil y en el continente, ella llamaba a votar por Haddad. Así que eso es importante, que va sumando, ¿verdad?, otros discursos a la posibilidad de enfrentar a ese terrorismo que se ha hecho de moda en el caso de Bolsonaro y Trump en Estados Unidos. Seguimos desde este espacio defendiendo la soberanía de los pueblos, la soberanía y el derecho de Venezuela a escoger su propio camino, como lo ha hecho Cuba en estos 60 años, como lo debe decidir Puerto Rico. Así es que gracias, José Ismael, y desde aquí un abrazo a los pueblos latino-caribeños. Hasta mañana. No viene